La inversión y el gasto público son variables claves en el crecimiento económico. Modelos como el Q-de-Tubin y el modelo acelerador explican cómo las empresas deciden invertir considerando factores como la rentabilidad esperada, la demanda y condiciones de incertidumbre. En Chile, estas decisiones se ven influenciadas por restricciones de liquidez, el contexto macroeconómico y también la política fiscal. Este trabajo analiza cómo la inversión privada y el gasto público han impactado en el PIB chileno en la última década, considerando también la sostenibilidad de la deuda pública. Análisis de la inversión y el gasto público en el país. En el 2008 se experimentó un pico de inversión privada antes de la crisis financiera internacional. Esto seguidamente en el 2010, 2011 y 2012, Chile mantuvo un auge económico debido a su fuerte exportación del cobre eh, y de su sector de energía. La variación de la inversión en estos años siguientes concluye después de la crisis financiera que se vivió a nivel internacional, eh, y esto generó que los precios del cobre tuvieran un alza y así Chile tuviera más ingresos. En el año 2021 la inversión pública aumentó y la inversión privada tuvo una caída por causa del COVID-19. Las empresas tuvieron que endeudarse para sostener el mercado y pagar salarios, arriendos, servicios y entre otros pasivos fijos, lo que a su vez varios empresarios tuvieron que tomar la decisión de dar cierre. Por ejemplo, la cadena de supermercados Montserrat y su caída en ventas dieron un lugar en el año 2021 a un cierre total. O sea, quedaron en quiebra. Por otro lado, el gobierno ejerció alternativas o decisiones en las cuales subsidiaron a las empresas para que pudieran y tuvieran la posibilidad de seguir en el mercado económico. Seguidamente, eh, las teorías hablan y mencionan que cuando se aumenta el gasto público, disminuye la inversión privada. Esto aplica en algunos países y aplica en el país de Chile. En el año 2018 se puede evidenciar que la inversión pública disminuyó y la inversión privada se mantuvo constante. No hubo casi una variación. Eh, y comparando la inversión pública, la inversión privada y la deuda pública, es decir, en el porcentaje del PIB, esto refleja que en el 2014 el PIB de la deuda pública estaba en un 15% y en el 2024 trascendió al 42%. Lo que sucede y demuestra y es que la deuda ha aumentado significativamente. ¿Listo? Ahora pasamos a la sección número 3, la sección número 4 del ensayo y número 3 de la presentación, que es la relación de la inversión y el gasto con el crecimiento del PIB. Entonces, primeramente hay que tener en cuenta que muchos de los factores estructurales que más han influido en dicha evolución han sido, como bien sabemos, el gasto público y la inversión, que pues en las anteriores secciones se explica un poco más de cómo funcionan, de qué herramientas se utilizan para potenciar la inversión o potenciar el gasto público. Entonces, con la intención de explorar y visualizar esta relación de estas dos variables macroeconómicas con el PIB, hay que tener en cuenta pues, que la inversión, tanto privada como pública, son componentes muy claves de la política económica, que siempre van a ser muy determinantes a la hora de ver cómo pueden potenciar este crecimiento económico y pues en rasgos más macros el PIB, que es lo que estamos mirando en este momento.
pasamos a esta tabla en la que vamos a hablar un poco de cómo funciona de muy breve manera el gasto público y la inversión. Sabemos que el gasto público es una herramienta muy importante y pues en un conjunto de acciones que realiza el Estado desde la política fiscal para cumplir sus funciones. Sabemos que tiene un papel contracíclico muy relevante, especialmente en momentos de crisis, momentos de recesión económica o desaceleración económica. Influye mucho, obviamente, en potenciar estas áreas macroeconómicas, potenciar otras áreas como el consumo, como el desempleo, obviamente bajar la tasa de desempleo, como aumentar la inversión privada y pública en ciertos lados que justamente están pues, muy relacionadas a estas variables y pues aumentar en infraestructura, en educación y en generar empleo en muchos sectores de la economía que en su momento pueden estar rezagados o debilitados por diferentes variables. Lo mismo la inversión. La inversión es un motor esencial para la expansión del aparato productivo. La inversión depende mucho de la confianza de las personas, depende mucho de la confianza de otros países con el país. En este caso, los inversionistas chilenos siempre han sido buenos en el mercado financiero, en el mercado de Wall Street, en muchos otros países, visto como un país muy amigable para la inversión. Y pues, obviamente, estos componentes también ayudan mucho a fomentar la infraestructura y la productividad de largo plazo, ya que el capital que entra al país es un capital que a largo plazo, si constantemente va creciendo, pues va a fomentar justamente el crecimiento del PIB como una de las variables principales del mismo. Ahora, para hablar de la relación del gasto con el crecimiento, hay que tener en cuenta justamente el motor clave que tiene el gasto público en la demanda agregada como una herramienta central de la política fiscal. Sabemos muy bien que justamente este gasto público influye muy significativamente en el PIB de Chile. Ya sabemos que influye aproximadamente entre el 10 y el 20% del PIB de Chile en muchas ocasiones, en porcentaje ya como tal del PIB, ya que justamente estas inversiones en infraestructura, en salud, en educación, en programas sociales, ayudan no solo a que el Estado se vea en la necesidad de estimular la actividad económica inmediata, sino que también mejora la productividad a largo plazo, ya que obviamente al invertir en la infraestructura, en la salud, en la educación y en esos programas, estamos generando más empleo, estamos generando mejores condiciones, estamos mejorando la productividad de las personas, la educación hace que la productividad mejore las personas, espacios de trabajo nuevos que a lo mejor no existían antes gracias a una recesión o alguna crisis financiera, como de pronto caídas de bancos, caídas de empresas, pues puede hacer que este gasto fomente de nuevo la creación de empleos para personas que no tienen la posibilidad de trabajar. Y obviamente esto mejora mucho la productividad y mejora el Producto Interno Bruto. Y obviamente, como se sabe, su rol contracíclico en las recesiones permite compensar mucho la caída del gasto privado y esto hace que la economía se pueda estabilizar. Entonces, en ese tipo de situaciones donde lo que falta es consumo, donde lo que falta es inversión, donde lo que falta es empleo, el gasto público hace que estas variables se potencien y pues puedan ir recuperándose no solo al mediano y corto plazo, sino más que todo a largo plazo, que es lo que se busca. Como se hizo en Estados Unidos en el New Deal en 1933, después de la crisis económica del 29, que justamente ese gasto público que se usó pues fue un motor muy importante para la recuperación. En el caso de Chile lo mismo, el motor de recuperación que se hizo en 2020 con el gasto público que se hizo, de la caída tan mesurada que tuvimos, hizo que en 2021 la economía chilena pudiera recuperarse e incluso levantarse un poco más comparada con la caída que tuvo en 2020. Y pues la relación de la inversión con el crecimiento, como bien sabemos, la inversión tiene mucho que ver con la acumulación de capital y con el ahorro. Entonces, cuando las personas ahorran en situaciones de crisis, invierten en situaciones de crisis y el capital se acumula, va a ser mucho más fácil consumir cuando el aparato reproductivo del país esté estable y pues eso pueda volver a fomentar el consumo, fomentar el crecimiento económico, fomentar la inversión en empresas, en maquinarias, en diferentes cosas. Capital siempre es un factor productivo y por mayor crecimiento de capital va a haber mayor inversión y a mayor inversión en muchos de los casos habrá mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente,
también sabemos que las perspectivas de crecimiento, la confianza de los inversionistas es un papel muy importante que juega en la perspectiva del crecimiento económico. Obviamente, aprovechar esta confianza y sobre todo Chile, que es un país, como bien decía, con una confianza muy sólida en el mercado y no solo en la región de Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, hace que pueda volver a incentivarse esa inversión y obviamente eso genera un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Pasamos ahora a analizar brevemente las gráficas del crecimiento del PIB y el gasto. Estas gráficas fueron hechas por nuestra elaboración propia en nuestro grupo por medio de RStudio. Tomamos unas bases de datos del Banco Central de Chile y del Banco Mundial con datos de la última década, desde el 2014 hasta el 2023, específicamente el crecimiento del PIB en porcentaje y el gasto público también en porcentaje. Podemos ver individualmente ciertos patrones. El PIB tuvo un crecimiento moderado entre 2014 y 2018, sin ningún pico así demasiado alto, teniendo un pequeño crecimiento a finales de 2017, pero a partir de 2019 y sobre todo impulsado por el estallido social que debilitó mucho el aparato económico del país, hizo que este crecimiento comenzara a ser negativo y por ende comenzara a haber una pequeña recesión económica. Eso se impulsó más fuerte en el segundo trimestre de 2019, perdón, y a partir de 2020, como se puede ver, cayó de una manera abrupta totalmente y lo que hizo al final que gracias a la pandemia, la crisis de la pandemia de este año, el producto cayera de manera desmesurada, haciendo que obviamente la variación del PIB sea muy baja y haciendo que las áreas como el consumo, la inversión y el gasto pues sean totalmente desequilibradas y generando una fuerte recesión económica durante todo el año. Era obvio por el tema de la pandemia. Posteriormente, después en 2021, gracias a todas las medidas de estímulo fiscal del gasto público que se hicieron, como se puede ver en la gráfica de abajo, en la que el gasto exponencialmente crece en 2020, esto hizo obviamente que hubiera un efecto rebote muy fuerte después de la contracción del PIB en ese año, lo cual hizo que en 2021 el crecimiento fuera extremadamente alto, obviamente compensando la caída del 20 y de esta manera generando este efecto rebote que llamamos en economía, que él pues volviera a recuperarse de todo gracias a toda la cantidad de gasto público que hubo en ese momento y toda la política fiscal aplicada en Chile. Finalmente tenemos una estabilización que se puede pues, mirar como un ajuste posterior a este sobrecalentamiento de la economía, pues que sabemos que trajo muy fuerte inflación después. Y eso se vio en ambos indicadores, tanto en el PIB como en el gasto, desde 2022 hasta 2023, donde pues sí se está estabilizado, pero pues realmente tiene un efecto de ajuste comparado con el sobrecalentamiento de la economía y el crecimiento volvió a ser aproximadamente parecido a lo que era hace 5, 6, 7, 8 años. Finalmente pasamos al análisis de gráficos de inversión. El primer gráfico superior es la inversión total. En este caso estamos hablando de la inversión como formación bruta de capital fijo. Como podemos ver, tuvo una tendencia creciente durante todo este periodo de 10 años, con algunos picos en 2019 y en 2021. Esto debido más que todo al comportamiento de las diferentes fases del ciclo económico y decisiones de política económica del país en esos años. La inversión creció de forma moderada inicialmente del 14 al 17 y obviamente esto reflejando un contexto de bajo dinamismo económico y caída del precio del cobre. Ya sabemos que el cobre es un factor muy clave no solo en el Producto Interno Bruto del país, sino en las exportaciones y en la inversión del mismo en Chile. Ya desde 2018 hubo una recuperación parcial, pero el mayor salto se observa después de la pandemia en 2020, aproximadamente en el 21, influenciado por las políticas fiscales expansivas que muestran muy fuertemente que esto al final trajo una consecuencia que fue el estímulo de la inversión privada. Obviamente la inversión aumentó muchísimo, recuperando la confianza del país, y esta alza significativa después representó y coincidió con una recuperación del Producto Interno Bruto durante ese año, mostrando obviamente
desde el lado macroeconómico y el análisis macroeconómico que la inversión, especialmente en infraestructura, en inversión privada y programas, así como en el mercado y en este tipo de elementos como el cobre, hacen que el PIB vuelva a estimularse de una manera fuerte. Luego tenemos el gráfico inferior, que es la inversión, pero está medida como porcentaje del PIB. Se puede ver fuertemente entre el 2014 y el 2017 una caída muy pronunciada, lo cual pues, se puede atribuir a una menor confianza externa, se puede retribuir a condiciones económicas globales desfavorables o también a factores internos como la incertidumbre regulatoria. Durante 2 años hubo una incertidumbre muy fuerte de la inversión en Chile debido a una falta de confianza de los inversionistas en el país, pero desde 2018 hubo un recuperamiento muy fuerte. Por ejemplo, la IDE muestra una tendencia de recuperación lenta pero constante. En 2020, a pesar de la pandemia, también hubo una aceleración constante, más o menos lineal, no tan fuerte. Y también se puede interpretar después como una señal de la estabilidad que adquirió el país después de la pandemia, a pesar de todo el contexto social vivido en 2019, de la crisis de la pandemia, y pues eso volvió a ser atractivo el capital extranjero, el capital nacional a manos extranjeras o a ojos extranjeros. Ahora, finalmente, ahora sí, tenemos el análisis de estas tres variables en conjunto. Esta también es una gráfica realizada por RStudio, tomando las tres variables vistas anteriormente, donde se puede evidenciar perfectamente cómo las tres interactúan de una manera un poco similar en ciertos periodos, pero teniendo ciertos picos y teniendo ciertas coincidencias. Como se puede ver, el gasto fue más lineal, un poco más constante, mientras que el PIB tuvo la fuerte caída en la pandemia y la inversión tuvo sus pequeñas caídas del 14 al 17 y una estabilidad en los próximos años. Relacionando las tres variables, se observa que el aumento del gasto público procede o coincide con los repuntes del PIB. Esto sugiere una fuerte relación expansiva entre ambos, obviamente coherente con la aplicación del gasto fiscal después de la pandemia y durante la pandemia, pues que hizo que la economía y el Producto Interno Bruto se acelerara mucho en el 21, encaminado con el gasto público en 2020, por lo cual ahí ambas variables se pueden relacionar de una manera muy significativa. Y esto, pues obviamente, como decía anteriormente, es un motor muy fuerte de crecimiento en economías de menor dinamismo del sector privado. Por otro lado, la inversión, aunque crece de forma más lenta, también acompaña parcialmente estos movimientos, pero su impacto parece más moderado y de largo plazo. No se comporta exactamente como el PIB, no va tan alineado como va el PIB y el gasto público, y sobre todo en este periodo 2021, sino que presenta un crecimiento un poco más moderado y de largo plazo, pero que también va encaminado con el crecimiento y la estabilidad del PIB del 22 y el 23, como podemos ver aquí al final, desde 2022 en adelante, a pesar de la incertidumbre económica, sobre todo con el tema inflacionario, estas tres variables se comportan de una manera muy parecida, pareciera que cointegraran en términos de econometría, y pues puede también verse como un ajuste de los diferentes shocks que hubo entre 2019, 2020 y 2021, donde dichas variables, tanto el gasto como la inversión, influyeron fuertemente en el crecimiento del PIB en este periodo. Y lo mismo acá, que también se ve que cointegran de cierta manera. Entonces, pues se puede concluir que obviamente estos dos agregados macroeconómicos, encaminados por la política fiscal y por la inversión extranjera y la confianza de los inversionistas, juegan un papel muy importante, pues que obviamente da total relación con el crecimiento o decrecimiento del PIB, como queremos evaluar en nuestro video aquí, como lo venimos haciendo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Barrios Gerena y yo les hablaré sobre las barreras a la inversión. Bueno, bien, uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico en Chile es la falta de financiamiento accesible para las empresas, especialmente para las pymes. Según estudios del Banco Interamericano del Desarrollo, estas restricciones de liquidez en Chile se manifiestan en altos costos de financiamiento, por ejemplo, lo que son las altas tasas de interés, como por ejemplo, como se puede mostrar aquí, en el 2023 se mantuvieron bastante elevadas. También
Otra de las restricciones puede ser la reducción del crédito bancario y dificultades también para las pymes, como bien ya se había dicho, el difícil acceso para el financiamiento y, por ejemplo, bueno, ya bien las altas tasas de interés y los requisitos crediticios limitan esa misma capacidad de inversión. Muy bien, el Banco Central manifiesta que esto se agravó durante periodos pandémicos donde las empresas redujeron sus planes de expansión por falta de liquidez. Ahora bien, otro, otro, otra restricción es la dependencia del cobre. Aquí dice que es una de las características estructural de la economía chilena que hace particularmente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales de este metal. Si bien el cobre ha sido una fuente importante de ingresos y divisas, la excesiva dependencia concentra los riesgos y limita la diversificación de la economía. Entonces, esto quiere decir que cuando los precios del cobre caen, se produce un impacto negativo en las cuentas fiscales. Ahora también una de las restricciones podría ser la vulnerabilidad externa, la cual quiere decir que las fluctuaciones en los precios de materias primas, la volatilidad de los mercados financieros internacionales y los cambios en el crecimiento de sus principales socios comerciales pueden tener efectos significativos en la inversión y el crecimiento. Eventos como las crisis financieras o tensiones geopolíticas pueden generar salidas de capitales. Esto hace que se tenga una apreciación de la moneda y disminución de la demanda externa. También otra parte es la incertidumbre regulatoria, que esto quiere decir prácticamente que los cambios frecuentes en el área los cambios frecuentes en las normativas, especialmente en áreas tributivas, laborales y ambientales y demás, generan como cierta desconfianza entre los inversionistas. Por ejemplo, un estudio del Banco Central señaló que la volatilidad regulatoria puede postergar o cancelar proyectos de inversión, ya que pues las empresas necesitan un marco legal estable y predecible para evaluar los riesgos y retornos de sus inversiones a largo plazo. Bueno, entonces entre estas se puede decir que estas barreras reducen la capacidad de las empresas para expandirse, innovar y generar empleo, afectando directamente el crecimiento del PIB. Bueno, en las conclusiones, el gasto público ha tenido un rol contracíclico clave, especialmente durante crisis como la del estallido social y la pandemia, pero su crecimiento sostenido no ha tenido acompañamiento por un aumento equivalente del PIB. La inversión pública ha impulsado parcialmente la recuperación económica, aunque enfrenta barreras estructurales como la falta de financiamiento, incertidumbre y dependencia del cobre. Si bien hay correlación entre el gasto, la inversión y el PIB, persisten problemas de ineficiencia y sostenibilidad fiscal que limitan su impacto en el crecimiento a largo plazo.